El espacio alrededor del punto de nexo ardía con la luz de 1000 estrellas moribundas. Naves gigantescas, cada una del tamaño de una pequeña luna, disparaban armas capaces de partir planetas por la mitad. La guerra entre el Imperio Cepiriano y el dominio Korak llevaba tanto tiempo en curso que nadie con vida recordaba cómo empezó. El almirante Vexar se encontraba en el puente de su nave insignia, el Dominio Estelar. Su piel azul estaba marcada con las cicatrices rituales de 40.000 batallas. Sus antebrazos se movían por los paneles de control con una precisión letal. A su alrededor, su tripulación trabajaba en absoluto silencio. Habían estado librando esta guerra toda su vida, igual que sus padres, y sus padres antes que ellos. «Disparen los cañones cuánticos», ordenó Vexar. Su voz era fría como el vacío del espacio. En la pantalla, observó cómo rayos de energía pura se dirigían hacia la flota enemiga. Los rayos podían destruir todo lo que tocaban, convirtiendo la materia sólida en nada más que luz y calor. Al otro lado del campo de batalla, el general Xmore sintió los impactos sacudir su bionave. La nave viviente crujió de dolor al absorber el ataque su armadura orgánica. La especie de Xmore parecía insectos gigantes con 6 patas y ojos compuestos que podían ver en todas direcciones. Su nave no estaba construida con metal y circuitos como las naves zapirianas. Estaba hecha de tejido vivo alimentado con minerales de mundos muertos. «Devuelve el fuego». Cresmore chasqueó en su idioma. «Muestra a estos parásitos de piel azul la furia del dominio». Las armas de la Bioip eran diferentes a las que usaban los zapirianos. En lugar de rayos de energía, disparaban nubes de ácido capaces de devorar cualquier armadura. Misiles vivientes capaces de pensar por sí mismos, guiados hacia sus objetivos. Organismos parásitos capaces de apoderarse de naves enemigas y volverlas contra su propia flota. Esta batalla no era nada nuevo. La misma danza de la muerte se había realizado millones de veces. Ambos bandos conocían cada movimiento, cada contraataque. Llevaban 200.000 años luchando por el punto nexo. Era un lugar estratégico donde se unían las rutas hiperespaciales, lo que permitía viajar rápidamente por la galaxia. Quien lo controlara podía mover sus flotas a cualquier lugar del espacio conocido. El ojo, el punto nexo, había cambiado de manos 40.000 veces. En cada ocasión, millones de guerreros morían. En cada ocasión, los supervivientes reconstruían sus flotas y volvían a por más. Así habían sido las cosas siempre y así serían siempre. Al menos eso pensaban todos. Vexar estaba estudiando la pantalla táctica cuando su oficial de sensores habló. La voz del joven zapiriano tembló de confusión. «Almirante, detectamos un contacto desconocido que se acerca desde el borde exterior». Los ojos principales de Vexar se centraron en la pantalla mientras sus ojos secundarios seguían observando la batalla. «Muéstrame». Un pequeño punto apareció en la pantalla, moviéndose lentamente hacia las enormes flotas. Era diminuto comparado con los dreadnoughts kilométricos que llenaban el espacio a su alrededor. Las lecturas de los sensores no tenían sentido. «Señor, el contacto solo mide unos 300 m de largo», informó el oficial. «Pero está hecho de materiales que no reconocemos. Su señal energética es extraña». Al otro lado del campo de batalla, Cresmore recibía informes similares de sus propios sensores. Las computadoras orgánicas de su nave estaban confundidas por lo que detectaban. La nave desconocida no coincidía con ningún diseño conocido de ninguno de los dos imperios. ¿Podría ser una nueva arma zapiriana?, preguntó su segundo al mando. Las mandíbulas de Sia Arei chasquearon, pensativa. No enviarían algo tan pequeño contra toda nuestra flota. Y mire la trayectoria. Se dirige directamente al centro de la zona de batalla. Ambas flotas continuaron su antigua danza de destrucción. Pero ahora su atención estaba dividida. Miles de naves a cada lado dirigieron sus sensores hacia el extraño que se acercaba. La nave desconocida no mostró miedo mientras volaba directamente entre las dos fuerzas militares más grandes de la galaxia. La nave no se parecía a nada que ninguno de los dos bandos hubiera visto jamás. Era lisa y blanca, sin armas ni blindaje visibles. No había matrices de comunicación ni cúpulas de sensores que sobresalieran de su casco. Parecía más una obra de arte que un arma de guerra. A medida que la misteriosa nave se acercaba, ambas flotas comenzaron a ralentizar sus ataques. Era tradición en la larga guerra que las naves desconocidas debían ser desafiadas e identificadas antes de ser destruidas. Incluso en su odio infinito, ambos bandos seguían ciertas reglas. Vexar abrió un canal de comunicación en todas las frecuencias.
Sus palabras se transmitieron en el antiguo código militar ceeriano que ambos imperios entendían. Nave desconocida, estás entrando en zona de guerra. Identifícate o serás destruido. La respuesta llegó de inmediato, pero era imposible. La voz que respondió hablaba un Zephyrion perfecto, pero también un Korak perfecto al mismo tiempo. Ambos idiomas eran tan diferentes que ningún traductor podría manejarlos juntos. Sin embargo, de alguna manera, cada ser en cada nave escuchó el mensaje en su propio idioma. Esta es la nave de la Federación Terran, el Pacificador. Ambas flotas resistirán. De inmediato. Este conflicto termina ahora. El silencio llenó el espacio entre las estrellas. 10 millones de guerreros de ambos bandos intentaban procesar lo que acababan de oír. Alguien les ordenaba que dejaran de luchar. Alguien ordenaba a las dos mayores potencias militares de la galaxia que simplemente abandonaran su antigua guerra. La primera reacción de Vexar fue la ira. ¿Cómo se atrevía esta especie desconocida a interferir en asuntos que no les concernían? La guerra entre los imperios era sagrada. Había moldeado ambas civilizaciones durante más tiempo del que la mayoría de las estrellas llevaban ardiendo. Se retirarán inmediatamente, transmitió Vexar. Este es un enfrentamiento militar entre potencias soberanas. Los destruiremos si no se van de inmediato. Crack sintió la misma ira ardiendo en su corazón compuesto. Por una vez. Estaba completamente de acuerdo con su antiguo enemigo. La guerra les pertenecía. Era su propósito, su identidad, su única razón de ser. El dominio apoya la declaración del imperio. Cresmore transmitió en la misma frecuencia. Nave desconocida. Tienen 10 segundos para retirarse antes de que los aniquilemos. La extraña nave continuó su aproximación constante. No mostró ningún signo de miedo ni preocupación. A medida que se acercaba, se hicieron visibles más detalles. El casco estaba perfectamente liso, sin un solo rasguño ni marca de batalla. No había señales de que esta nave hubiera estado alguna vez en combate. No me entienden, respondió la voz desde la nave. Esto no es una solicitud. Tienen 50 minutos para retirar todas sus fuerzas y comenzar las negociaciones de paz. Después de ese tiempo, este conflicto terminará por otros medios. La amenaza era tan ridícula que muchos guerreros de ambos bandos se rieron. Una pequeña nave contra millones de veteranos curtidos en batalla, armas que habían agrietado lunas y quemado atmósferas de planetas, naves que habían sobrevivido a la destrucción de sistemas solares enteros. Pero había algo en esa voz que hizo que la risa se apagara rápidamente. Era tranquila y paciente, como un maestro hablando con niños. No había ira, ni miedo, ni emoción, solo la absoluta certeza de que lo que se había dicho sucedería exactamente como se había prometido. Vexatar observó su despliegue táctico. Su flota por sí sola tenía potencia de fuego suficiente para esterilizar 100 mundos. Combinada con las fuerzas de Korak, probablemente podrían destruir una pequeña estrella si concentraran sus esfuerzos. Sin embargo, algo en la diminuta nave lo hizo dudar. En 800.000 años de guerra, nadie había hablado jamás con ambos imperios con tanta confianza. Nadie había sugerido jamás que su eterno conflicto pudiera simplemente terminar. 50 minutos, repitió la voz. Te sugiero que aproveches este tiempo sabiamente. La nave desconocida se posicionó exactamente entre las dos flotas, como si no le temiera al simio. Las armas la apuntaban desde todas las direcciones. Simplemente esperó, paciente como una piedra, mientras millones de guerreros intentaban decidir qué hacer a continuación. La cuenta atrás había comenzado. Por primera vez en 3 siglos, el almirante Vexar abrió una línea de comunicación directa con el general Cresmore. A ninguno de los comandantes se les escapó la ironía de que se necesitara un tercero para que hablaran. «General», dijo Vexar, con la voz tensa por la ira contenida. «¿Ha oído hablar alguna vez de la Federación Terrana?» La imagen de Sia Arei apareció en la pantalla, sus rasgos de insecto se crisparon de confusión. «Nunca. Mi base de datos solo muestra fragmentos. De un mundo llamado Tierra. Fue puesto en cuarentena hace mucho tiempo después de que sus habitantes casi se autodestruyeran. Con armas atómicas primitivas». «Armas primitivas», repitió Vexar. «Sin embargo, hablan nuestros idiomas a la perfección. ¿Cómo es posible?» Ambos comandantes tenían a sus mejores científicos trabajando en el problema. El análisis lingüístico no tenía sentido. Los idiomas zapiriano y coraco habían evolucionado por separado durante 800.000 años. No compartían palabras comunes,
ni gramática similar, ni conexión alguna. Aún así, la voz de la nave humana había hablado con fluidez nativa. Quizás sea algún tipo de traductor universal, sugirió el oficial de comunicaciones de Bexitar. No, respondió Craigmore a través del enlace. Mis biocomputadoras confirman que el ser habla ambos idiomas simultáneamente, no traduciéndolos, sino usándolos genuinamente. Eso debería ser imposible para cualquier cerebro orgánico. La misteriosa nave permaneció inmóvil entre las flotas. Habían pasado 45 minutos desde su primera transmisión. Ninguna de las partes había hecho ningún movimiento para retirarse. En todo caso, habían llegado más naves. Al correrse la voz del extraño encuentro, el Vexar del Imperio decidió poner a prueba a su misterioso visitante. Envió una transmisión de haz estrecho directamente a la nave humana, codificada con el más alto nivel de encriptación militar. El mensaje contenía planes de batalla detallados, especificaciones de armas clasificadas e información secreta que solo un puñado de seres en todo el imperio conocía. La respuesta llegó al instante en el mismo formato de encriptación. El almirante Bexitar, nacido en Cepr Prime, se graduó como el mejor de su clase en la Escuela Imperial de Guerra. Ha comandado 17 campañas exitosas, perdió a su hermano menor en la Batalla de las Estrellas Rotas, y bebés vino calariano antes de cada combate importante porque te recuerda a tu hogar. La sangre de Vexar se congeló. Ninguna de esa información existía en ninguna base de datos accesible remotamente. Parte de ella nunca se había escrito. Quesmore intentó su propia prueba. Envió un flujo de datos que incluía los códigos biogenéticos de las armas vivientes de su nave. Estos códigos se almacenaban en células de memoria orgánica que solo podían leerse mediante contacto neuronal directo. General Cresmore, fue la respuesta, eclosionó en las profundas colmenas de Cortax 7. Tu nombre de Nidada se traduce aproximadamente como viento cortante que corta las mentiras. El nombre de tu nave es Diente del Enjambre, y ha sido tu compañera durante 67 años. Aún lloras a tu primera nave, que murió salvando un convoy de refugiados durante la campaña del Tercer Nexo. Ambos comandantes miraron sus pantallas con creciente horror. De alguna manera, esta nave desconocida tenía acceso a información que debería haber sido imposible de obtener. Recuerdos personales, datos clasificados, sentimientos secretos que nunca se habían compartido con nadie. ¿Qué eres?, transmitió Vexar a la nave humana. Somos lo que su especie podría llegar a ser, respondió la voz. Si pueden aprender a crecer más allá de sus limitaciones actuales, la pantalla principal de ambas naves insignia se activó repentinamente sin intervención de sus tripulaciones. La imagen que apareció mostraba un rostro humano perteneciente a lo que parecía ser una mujer de mediana edad. Sus rasgos eran suaves para los estándares galácticos, con piel pálida y ojos amables. Vestía un uniforme sencillo sin insignias de rango visibles. Soy la comandante Sarah Chen de los agentes de la paz de la Federación Terran. Dijo, sé que esto les resulta difícil de entender. Sus civilizaciones han estado en conflicto durante tanto tiempo que la guerra se ha convertido en su única identidad. Pero esa identidad es una prisión, no un propósito. Vexar encontró su voz primero. Amenazas a dos imperios con una sola nave. Reclamas un conocimiento que no puede existir. ¿Qué te da derecho a interferir en nuestros asuntos? La expresión de la comandante Chen permaneció inalterada. El mismo derecho que tiene un jardinero a podar las ramas enfermas de un árbol. El mismo derecho que tiene un médico a tratar a un paciente que no puede ver su propia enfermedad. No estamos enfermos, gruñó Cresmore. Somos guerreros. Este conflicto nos ha fortalecido. ¿De verdad?, preguntó Chen en voz baja. Su especie una vez construyó maravillas que abarcaban sistemas estelares. Los zapirianos crearon arte tan hermoso que conmovió a otras razas hasta las lágrimas. Los Corax desarrollaron biotecnología que podía devolver la vida a mundos muertos. ¿Cuándo fue la última vez que crearon algo que no fuera un arma? La pregunta flotaba en el espacio entre las flotas como un peso físico. Ninguno de los comandantes tenía una respuesta inmediata. Chen continuó hablando, con voz paciente y tranquila. Quedan 40 minutos. Esperaba que decidieran terminar con esto ustedes mismos. La violencia siempre es el último recurso, nunca el primero. Están locos. Si creen que una nave puede derrotar a nuestras dos flotas, dijo Vexar, tenemos armas que pueden encender estrellas y armas que pueden extinguirlas, respondió Chen. Pero la destrucción no es nuestro objetivo. La curación sí lo es. Crack se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Demuestren sus afirmaciones.
Muéstranos lo que puedes hacer. Muy bien, dijo Chen, pero entiende que lo que estás a punto de ver no pretende asustarte. Pretende mostrarte que hay poderes en este universo mucho más allá de lo que imaginas. Y esos poderes no tienen por qué usarse para matar. La nave humana desapareció repentinamente de todos los sensores. En un instante estaba allí, al siguiente se había ido, como si nunca hubiera existido. Ambas flotas entraron en alerta máxima, buscando frenéticamente cualquier rastro de la nave. ¿A dónde se fue?, preguntó Vexar. Su respuesta provino de los sensores internos de su propia nave. De alguna manera, imposiblemente, la nave humana flotaba ahora en el hangar principal del dominio estelar. Había aparecido dentro de su nave insignia sin activar ninguna alarma ni sistema defensivo. Al mismo tiempo, Cresmore lidiaba con su propia situación imposible. El guardián de la paz descansaba ahora suavemente dentro de una de las cámaras internas de su bionave, tras haber pasado de alguna manera por el casco viviente sin causar daño alguno. ¿Cómo? Ambos comandantes susurraron al mismo tiempo. El espacio y el tiempo son más flexibles de lo que creen, dijo la voz de Chen desde sus sistemas de comunicación. Cuando aprendes a trabajar con las fuerzas fundamentales de la realidad en lugar de contra ellas, las barreras se convierten en sugerencias en lugar de obstáculos. La nave humana apareció de nuevo en su posición original, flotando tranquilamente entre las dos flotas. Ninguno de los comandantes pudo explicar cómo se había movido, cómo había entrado en sus naves insignia fuertemente blindadas, ni cómo había salido sin dejar rastro. «Quedan 30 minutos», anunció Chen. «Quiero que entiendan que no queremos ser sus enemigos. La humanidad ha estado observando su conflicto durante mucho tiempo. Hemos estudiado sus culturas, aprendido sus historias y comprendido su dolor. Esta guerra te ha costado mucho más de lo que crees. Nos ha hecho fuertes», repitió Cresmore. Pero su voz carecía de convicción. «Te ha dado miedo». Chen corrigió con suavidad. «Tanto miedo de perder contra tu enemigo que has olvidado lo que originalmente luchabas por proteger. Tan centrado en la destrucción que has perdido la capacidad de crear. Tan consumido por el odio que has olvidado cómo tener esperanza». Vexar sintió que algo se agitaba en su pecho, una emoción que no había experimentado en décadas. Podría haber sido duda o podría haber sido curiosidad. De cualquier manera, era peligroso. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó. «Nada», respondió Chen. «Queremos darte algo a cambio. La oportunidad de recordar quién eras antes de que esta guerra te consumiera. La oportunidad de convertirte en algo más grande de lo que jamás imaginaste. Pero primero, este ciclo de violencia debe terminar. ¿Y si nos negamos?», retó Cresmore. La expresión de la comandante Chen permaneció amable. Pero algo cambió en sus ojos. Por un instante, ambos comandantes vislumbraron algo vasto, paciente y absolutamente implacable. «Entonces, en 29 minutos, les mostraré por qué la humanidad dedicó 800.000 años a aprender a sanar en lugar de a matar. Y comprenderán por qué somos los jardineros de la galaxia». La cuenta regresiva continuó, y con cada segundo que pasaba, el espacio alrededor del punto de nexo se sentía más pequeño y frágil que nunca. El almirante Vestar había tomado su decisión. La nave desconocida debía ser destruida antes de que pudiera llevar a cabo la amenaza que estaba planeando. Abrió un canal a toda la flota para todas las naves zapirianas. «Todas las naves, apunten a la nave desconocida. Máxima potencia de fuego. Fuego a mi orden». El general Cresmore llegó a la misma conclusión al mismo tiempo. En las redes de bionaves que conectaban la flota Korak, envió sus propias órdenes. «Formación de enjambre. Todas las armas, concéntrense en el intruso. Muéstrenles a estos alienígenas lo que sucede cuando amenazan al dominio». Ambas flotas se dirigieron hacia la pequeña nave humana. Miles de armas masivas se activaron simultáneamente. Cañones de plasma capaces de derretir la corteza planetaria, cargados a plena capacidad. Torpedos cuánticos, armados con suficiente poder destructivo para romper lunas, cargaban en sus tubos. Armas de arco capaces de devorar materia a nivel atómico. Lista para alimentarse, la comandante Chen observó cómo los sistemas de puntería se fijaban en su nave. Su rostro no mostraba miedo, preocupación ni cambio alguno en su expresión. Simplemente se sentó en su silla de mando y esperó. «Todas las naves», ordenó Vexar. «Fuego». El espacio alrededor de la pacificadora estalló en una tormenta de destrucción. Rayos de energía capaces de atravesar la armadura de los Dreadnoughts convergieron en la diminuta nave.
Misiles que portaban el poder explosivo de estrellas moribundas se dirigieron hacia su objetivo. Armas vivientes que solo existían para consumir y destruir, se extendieron con zarcillos hambrientos. La luz del ataque combinado era tan brillante que los filtros automáticos de todas las naves oscurecieron sus pantallas para evitar la ceguera. Los sensores se sobrecargaron por la enorme liberación de energía. Durante varios segundos, nadie pudo ver lo que sucedía en el centro de la tormenta de fuego. Cuando la luz se desvaneció y los sensores se despejaron, ambas flotas contemplaron una visión imposible. La nave humana flotaba exactamente donde había estado antes, completamente intacta. Ni una sola marca aparecía en su liso casco blanco. El agente de la paz parecía tan prístino como recién salido de una obra. «Imposible», susurró Vexar. «Nada podría sobrevivir a tanta potencia de fuego». Pero a medida que los sensores proporcionaban más datos, la verdad se volvió aún más inquietante. Las armas no habían sido bloqueadas ni desviadas. Simplemente habían dejado de existir en el momento en que se acercaron a la nave humana. Los rayos de energía se habían desvanecido. Los misiles habían desaparecido sin explotar. Las armas biológicas habían dejado de funcionar como si alguien les hubiera apagado la fuerza vital. ¿Alcanzaron nuestros ataques el objetivo?, preguntó el oficial de armas de Cresmore. Los sensores orgánicos de la BioIP estaban confundidos y asustados. Informaron que las armas habían recorrido la mayor parte de la distancia hasta su objetivo y luego simplemente se detuvieron. No fueron destruidas, no fueron absorbidas, simplemente desaparecieron. La voz del comandante Chen llegó a través de los canales de comunicación, aún tranquila y paciente. Entiendo su confusión. Sus armas están diseñadas para funcionar dentro de ciertas leyes físicas. Hemos aprendido a funcionar fuera de esas leyes. Lo que acaban de presenciar no era un sistema defensivo. La realidad misma protegía a esta nave. Vexar sintió que su corazón latía más rápido. En todos sus años de guerra, nada había ignorado simplemente ese nivel de destrucción. ¿Qué son? Somos lo que podrían llegar a ser, respondió Chen. Si aprenden a crecer en lugar de solo luchar. Pero veo que las palabras por sí solas no los convencerán. Muy bien. Déjenme mostrarles cómo es el verdadero poder. La nave humana extendió lo que parecía ser una simple varilla de metal desde su casco. El dispositivo no era más grande que una antena de comunicaciones. Ciertamente, nada que pareciera un arma. Ambas flotas lo observaron con creciente inquietud. «Comienza la demostración», anunció Chen. «Una viga». De la antena emergió una luz de energía tan tenue que apenas era visible, como un hilo de luz plateada. Nada en ella parecía amenazante ni peligroso. Parecía más un láser de puntería que un arma real. El rayo tocó el casco de un crucero zapiriano. Al instante, todos los sistemas de la nave se apagaron. El reactor se enfrió. Las armas se apagaron. El soporte vital dejó de funcionar. La enorme nave, que segundos antes había sido un símbolo del poderío imperial, se convirtió en nada más que un trozo de metal a la deriva. Pero la tripulación salió ilesa. Se encendieron las luces de emergencia, se activó el soporte vital de emergencia y la gravedad se mantuvo estable. La nave había sido inutilizada, no destruida. El delgado rayo se movió para tocar otra nave, luego otra. Cada vez, ocurría lo mismo. Armas que habían tardado décadas en construirse se volvieron inútiles. Motores que podían impulsar naves más rápido que la luz quedaron en silencio. Las computadoras que contenían el conocimiento militar de civilizaciones enteras simplemente dejaron de funcionar. «Está inutilizando toda nuestra flota», dijo Vexar con asombro. Su nave insignia aún no había sido tocada, pero observaba con impotencia cómo una tras otra de su armada se apagaban. El rayo tocó las naves Korak con el mismo efecto. Las bionaves, que eran criaturas vivientes tanto como vehículos, no murieron. En cambio, cayeron en un sueño profundo. Sus armas se retrajeron, sus instintos agresivos se desvanecieron y flotaron pacíficamente por el espacio como gentiles gigantes. En menos de 10 minutos, la nave humana había neutralizado 17.000 naves de guerra de ambas flotas. Armas que habían tardado siglos en perfeccionarse quedaron reducidas a chatarra. Naves que habían sobrevivido a la destrucción de sistemas solares flotaban indefensas en el vacío. Ambos almirantes observaron con creciente horror cómo sus poderosas armadas eran sistemáticamente desmanteladas por un solo rayo de luz. No hubo violencia, ni explosiones, ni muerte, solo la eliminación silenciosa y eficiente de todo lo que hacía peligrosas sus naves. «Esto es imposible», Cresmore pulsó frenéticamente.
Nuestras bionaves están vivas. No se pueden apagar como máquinas. Se puede tocar toda conciencia, respondió Chen. Toda vida puede ser guiada. Sus naves no están muertas, general. Simplemente están eligiendo no luchar. Les hemos recordado lo que se siente en paz. Bexatar intentó procesar lo que veía. En 800.000 años de guerra, nunca había presenciado algo así. La nave humana no usaba armas superiores ni una armadura más resistente. Usaba principios que ninguno de los dos imperios entendía. ¿Cómo?, preguntó simplemente. Sus civilizaciones aprendieron a manipular la materia y la energía, explicó Chen. Nosotros aprendimos a manipular las fuerzas que controlan la materia y la energía. Ustedes trabajan dentro de las leyes de la física. Nosotros trabajamos con la conciencia que escribe esas leyes. La demostración estaba lejos de terminar. El rayo plateado recorrió el campo de batalla, tocando cada arma, cada nave, cada pieza de equipo militar. Nada fue destruido, pero todo cambió. Los lanzamisiles se convirtieron en equipos de reconocimiento. Los cañones de plasma se transformaron en herramientas industriales. Los aviones de combate se transformaron en vehículos de rescate. Pero entonces, el comandante Chen les mostró algo que realmente redefinió su comprensión del poder. El rayo se dirigió hacia una luna estéril que ambas flotas habían estado usando para prácticas de tiro. Su superficie estaba marcada por cráteres de milenios de pruebas de armas. Nunca había existido vida allí, y nunca podría existir. Era solo una roca muerta flotando en el espacio. El rayo tocó la superficie de la luna. Lo que sucedió a continuación violó todas las leyes de la ciencia que ambos imperios entendían. El mundo muerto comenzó a cambiar. Los océanos se formaron de la nada, apareciendo en vastas extensiones azules sobre el paisaje craterizado. Los continentes se remodelaron, surgiendo de los nuevos mares con montañas, valles y ríos. Las nubes se reunieron en una atmósfera que no había existido momentos antes. La superficie gris y sin vida se tornó verde a medida que los bosques se extendían por los continentes en un rápido crecimiento. Empezaron a aparecer ciudades, hermosas estructuras que parecían surgir del propio paisaje en lugar de construirse sobre él. En menos de 5 minutos, una luna muerta se había transformado en un mundo próspero. Los sensores de ambas flotas detectaron millones de formas de vida apareciendo en la superficie. Plantas, animales e incluso lo que parecían seres inteligentes se estaban creando de alguna manera a partir de la nada más que la voluntad de la nave humana. Vida de la muerte, dijo Chen en voz baja. Orden del caos, esperanza de la desesperación. Esto es lo que aprendemos a hacer mientras ustedes aprenden a matar. Las manos de Bexar temblaban mientras se aferraba a su silla de mando. Estás jugando a ser Dios. Estamos cultivando un huerto, corrigió Chen. Todas las especies tienen el potencial de convertirse en jardineros, pero primero deben dejar de ser destructores. El rayo plateado recorrió las flotas inutilizadas. Pero en lugar de más destrucción, comenzó a sanar. Los cascos de los barcos, que habían resultado dañados en el intercambio de fuego inicial, se repararon solos. Los sistemas de armas, que habían sido inutilizados, fueron reconstruidos, pero ahorcado. Donde antes había instrumentos de muerte, ahora había herramientas de creación y exploración. Cresmore observó con asombro cómo sus bioips empezaban a despertar. Pero ahora eran diferentes. El ansia de batalla había desaparecido, reemplazada por la curiosidad y el asombro. Su propia nave, el diente del enjambre, se acurrucó contra él a través de su conexión neuronal como una mascota que busca atención. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. Les hemos recordado quiénes eran, respondió Chen. Antes de que la guerra consumiera sus almas, ambas especies eran constructoras y exploradoras. Crearon maravillas que inspiraron la galaxia. Pueden hacerlo de nuevo. La demostración estaba completa. En menos de 20 minutos, una sola nave humana había inutilizado las dos fuerzas militares más grandes de la galaxia y luego las había reconstruido en algo completamente nuevo. El mensaje era claro. La humanidad poseía un poder que superaba cualquier cosa que ambos imperios hubieran imaginado. Pero la verdadera conmoción estaba por llegar. Cuando el rayo plateado se desvaneció y el pacificador recuperó su apariencia original, ambas flotas se dieron cuenta de algo que lo cambió todo. La nave humana nunca había estado sola. A lo largo de la galaxia, rayos de luz similares se posaban sobre mundos. El almirante Vestar se encontró a bordo de la nave humana sin recordar cómo había llegado allí. Un momento antes estaba en su propio puente. Al siguiente,
en un pasillo que no se parecía en nada a ninguna nave que hubiera visto. Las paredes parecían estar hechas de luz, cálidas y acogedoras. No había puertas ni paneles de control visibles, pero de alguna manera sabía exactamente a dónde ir. El general Cresmore caminaba a su lado, lo que debería haber despertado todos sus instintos de combate. En cambio, Bexar solo sentía curiosidad por su antiguo enemigo. Por primera vez en su vida, podía mirar a un Korak sin sentir el odio ardiente que llevaba programado desde su nacimiento. «Bienvenido a bordo del pacificador», dijo el comandante Chen al entrar en lo que debía ser la sala principal de la nave. Era más grande de lo que debería haber sido posible, dado el tamaño externo de la nave. Jardines crecían a lo largo de las paredes, llenos de plantas de mundos que ninguno de los visitantes reconocía. El aire olía a flores y lluvia. «¿Cómo estamos aquí?», preguntó Cresmore, con sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. «No di ninguna orden de transportarse a bordo». «No hacía falta», respondió Chen con una sonrisa amable. «Una parte de ti quería entender. Nosotros simplemente respondimos a ese deseo». La habitación contenía solo unos pocos muebles, todos diseñados para la comodidad más que para la eficiencia. Chen les hizo un gesto para que se sentaran, y de alguna manera aparecieron sillas que se adaptaban perfectamente a los cuerpos cellanos y Korak. «Quiero mostrarles algo», dijo Chen. Las paredes a su alrededor se desvanecieron, reemplazadas por imágenes que parecían flotar en el aire. Esta es la historia de su conflicto tal como la hemos observado. Las primeras imágenes mostraban civilizaciones jóvenes llenas de esperanza y asombro. Los primeros cefirianos eran artistas y filósofos que creaban una belleza que podía conmover a otras especies. Los biólogos clave de la antigua Corfac, capaces de dar vida a los mundos más áridos. Su especie se conoció aquí, dijo Chen, señalando un sistema estelar que ambos visitantes reconocieron. Se suponía que sería un momento de celebración, el primer contacto entre dos civilizaciones extraordinarias. Las imágenes mostraban el encuentro. Ambas especies se habían acercado con entusiasmo y curiosidad. Los primeros intercambios habían sido pacíficos, incluso amistosos. Los científicos compartían conocimientos. Los artistas colaboraban en proyectos que combinaban tecnología y biología de maneras asombrosas. «¿Qué salió mal?», preguntó Bexitar, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. «Miedo», respondió Chen simplemente. «Un malentendido durante una misión de exploración conjunta. Alguien pensó que los estaban atacando cuando en realidad los estaban ayudando. En la confusión, se oyeron disparos. Murieron personas». Las imágenes mostraban el trágico incidente. Un equipo de investigación zapiriano y una nave biológica SIOAR habían estado estudiando una peligrosa anomalía en el espacio. Cuando la anomalía comenzó a derrumbarse, los Koraks intentaron rescatar la nave cefiriana agarrándola con los tentáculos orgánicos de su nave. Los zafirianos, sin comprender, creyeron que los estaban atacando. «Fue un accidente», susurró Cresmore. «Intentaban salvarnos, y los matamos por ello», añadió Bexar, con la voz cargada de comprensión. Ese instante de miedo se convirtió en sospecha. Chen continuó. La sospecha se convirtió en desconfianza. La desconfianza en odio. En una generación, ambas especies se convencieron de que la otra era inherentemente malvada. Las imágenes mostraban la evolución de la guerra a lo largo de los siglos. Cada bando desarrolló armas más poderosas, formas de matar más eficientes. Crearon propaganda que pintaba al enemigo como monstruos. Entrenaron a sus hijos a odiar antes de aprender a amar. Pero lo peor, dijo Chen con tristeza, fue lo que se perdió en el camino. Aparecieron nuevas imágenes que mostraban las formas de arte ceerianas que habían sido abandonadas porque recordaban tiempos de paz. La biotecnología de Korak. Que había pasado de sanar a matar. Los proyectos conjuntos que podrían haber beneficiado a toda la galaxia se abandonaron en favor de la investigación armamentística. Podríamos haber sido exploradores juntos, dijo Bexar, con una comprensión que lo inundaba. Podríamos haber llegado a las galaxias lejanas, descubierto nuevas formas de vida. En cambio, se convirtieron en prisioneros de su propio miedo, coincidió Chen. Y ese miedo los ha definido durante tanto tiempo que han olvidado lo que luchaban por proteger en primer lugar. Cresmore estudiaba las imágenes con nuevos ojos. Muéstrennos más sobre su gente. ¿Cómo evitaron esta trampa? La expresión de Chen se tornó pensativa. No la evitamos. Caímos en el mismo ciclo que ustedes, pero mucho antes en nuestro desarrollo. La humanidad casi se autodestruyó varias veces con armas primitivas comparadas con las que manejan hoy. Las imágenes cambian para mostrar la historia de la Tierra,
armas nucleares, guerra biológica, destrucción ambiental. La humanidad estuvo a horas de la extinción total más de una vez. ¿Qué lo salvó?, preguntó Bexitar. Lo mismo que puede salvarte, respondió Chen. Aprendimos a reconocer el patrón. Nos dimos cuenta de que cada conflicto, por muy justificado que pareciera, en realidad era solo miedo con una máscara diferente. Decidimos convertirnos en jardineros en lugar de destructores. Jardineros, sonrió Chen. Piensa en la galaxia como un vasto jardín. Cada especie es un tipo de planta diferente con su propia belleza y propósito. Pero a veces las plantas se enferman. Empiezan a asfixiar otras formas de vida o envenenan la tierra que las rodea. Un jardinero no destruye las plantas enfermas. Las cura. Las imágenes mostraban la historia de la humanidad después de su transformación. En lugar de ejércitos, construyeron naves como el Guardián de la Paz. En lugar de armas, desarrollaron herramientas capaces de transformar la realidad misma. En lugar de conquistar otros mundos, aprendieron a curarlos. Durante 800.000 años, continuó Chen, hemos estudiado todas las especies de la galaxia. Hemos visto surgir y caer civilizaciones. Hemos visto el mismo patrón repetirse una y otra vez. El miedo conduce al conflicto. El conflicto conduce a la destrucción. La destrucción genera más miedo. ¿Nos has estado observando todo este tiempo?, preguntó Craigmore, estudiándote. Aprendiendo de ti, intentando entender cómo ayudarte a romper el ciclo. Podríamos haber intervenido en cualquier momento, pero la paz forzada nunca dura. La verdadera sanación solo puede venir de dentro. Bexar sintió que algo se rompía en su pecho. Podría haber sido su corazón, o podría haber sido el caparazón de odio que lo había rodeado durante tanto tiempo. Las personas que podríamos haber sido, susurró. El arte que podríamos haber creado, los mundos que podríamos haber salvado. Lo tiramos todo por orgullo. No tirado, corrigió Chen. Con suavidad. Pospuesto. Todo lo que perdiste se puede recuperar. Cada sueño que abandonaste se puede perseguir de nuevo. Pero primero, el ciclo debe romperse. ¿Cómo?, preguntaron ambos comandantes al mismo tiempo. Eligiendo recordar. En lugar de elegir olvidar. Decidiendo sanar en lugar de decidir herir. Al reconocer que tu enemigo no es un monstruo, sino otro ser atrapado en el mismo ciclo de miedo que te atrapó. Las imágenes a su alrededor cambiaron por última vez. Ahora mostraban futuros posibles. Tripulaciones zapirianas y Korak trabajando juntas en naves de exploración, colonias conjuntas donde ambas especies compartían su conocimiento y cultura. Niños de ambas razas jugando juntos, creciendo sin el odio venenoso que había definido a sus padres. ¿Esto podría ser real?, preguntó Bexitar. Será real, respondió Chen con tranquila certeza. La pregunta es si elegirás ser parte de ella o si te aferrarás a una guerra que ya te ha costado todo lo que importaba. Cresmore se levantó y caminó hacia una de las imágenes que mostraban una estación de investigación conjunta de Ceterian y Korak. En la imagen, científicos de ambas especies trabajaban codo con codo para estudiar una estrella recién nacida. Mi gente ha olvidado cómo crear vida, dijo en voz baja. Solo recordamos cómo destruirla. Entonces es hora de recordar, respondió Chen. Tus bionaves ya conocen el camino. Llevan generaciones intentando decírtelo, pero el ruido de la guerra ahogó sus voces. Bexar se unió a su antiguo enemigo ante la imagen. Nuestros artistas solían pintar sinfonías de luz a través de la nebulosa. En cambio, nosotros aplicamos esas habilidades a los sistemas de puntería. Las habilidades siguen ahí, le aseguró Chen. El deseo de crear belleza sigue formando parte de tu naturaleza. Solo tienes que elegir escucharla de nuevo. Ambos comandantes guardaron silencio un largo rato, procesando lo aprendido. 800.000 años de conflicto basados en un solo momento de malentendido. Millones de vidas perdidas, innumerables maravillas jamás creadas, todo porque dos especies eligieron el miedo en lugar de la confianza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Cresmore. El comandante Chen hizo un gesto y regresaron a la sala principal de la nave. A través de las paredes transparentes, pudieron ver ambas flotas flotando pacíficamente en el espacio. Las naves averiadas ya empezaban a cambiar sus sistemas de armas, transformándolos en herramientas de exploración y creación. Ahora eligen, dijo Chen simplemente. Pueden regresar a sus naves e intentar reiniciar la guerra. Sus armas volverán a funcionar si realmente lo desean. O pueden optar por comenzar la larga labor de sanar las heridas que este conflicto ha creado.
¿Y si elegimos la paz?, preguntó Bexar, la humanidad los ayudará a recordar quiénes eran. Compartiremos nuestro conocimiento, nuestra tecnología, nuestra comprensión de cómo cultivar la galaxia en lugar de quemarla. Pero la decisión debe ser suya, añadió Chen. El libre albedrío es el don más preciado que posee cualquier especie. No se lo arrebataremos, por mucho dolor que pueda evitar. Los dos comandantes se miraron, viendo realmente a su supuesto enemigo por primera vez en sus vidas. Ninguno era un monstruo. Ambos eran seres moldeados por fuerzas que escapaban a su control, atrapados en un ciclo de violencia que ninguno había elegido iniciar. El momento de la decisión había llegado. El almirante Bexar y el general Cresmore se encontraron de nuevo en sus respectivos puentes. Pero todo había cambiado. El odio que había ardido en sus corazones durante toda su vida había desaparecido, reemplazado por algo que nunca antes habían experimentado: esperanza. Bexar miró a su tripulación con nuevos ojos. No eran solo guerreros preparados para la batalla. Eran artistas e ingenieros, filósofos y exploradores que se habían visto obligados a convertirse en asesinos. El joven oficial de la estación de sensores había escrito poesía. El especialista en armas soñaba con diseñar naves que pudieran viajar entre galaxias. La oficial de comunicaciones cantaba en su tiempo libre, creando melodías que hacían llorar de belleza a los oyentes. Todos estos sueños habían sido postergados por las exigencias de la guerra eterna. «Abran un canal con la nave insignia Corfac», ordenó Bexar. Su tripulación pareció sorprendida, pero obedecieron sin rechistar. El rostro de Exmore apareció en la pantalla. Por primera vez en siglos, un Zapirion miró a un Korak sin sentir la urgencia de atacar. En cambio, Bexar vio inteligencia, tristeza y un profundo cansancio, comparable al suyo. «General», dijo Bexar formalmente. «Creo que tenemos que hablar». «Sí», Exmore asintió. «Tenemos 800.000 años de daño que reparar». El primer paso fue simple pero profundo. Ambos comandantes ordenaron a sus flotas que apagaran todas las armas restantes. Una a una, las grandes máquinas de destrucción se silenciaron. Naves que habían sido diseñadas solo para matar flotaban pacíficamente en el espacio. Sus tripulaciones, inseguras pero dispuestas a probar algo nuevo. El comandante Chen observó desde el pacificador cómo las dos flotas comenzaban a transformarse. La tecnología de la nave humana ya estaba en funcionamiento, convirtiendo armas en herramientas, transformando cazas en naves de exploración, transformando acorazados en estaciones de investigación móviles. Pero el verdadero cambio estaba ocurriendo en los corazones y las mentes de las tripulaciones. Por primera vez en sus vidas, pensaban en la creación en lugar de la destrucción. La oficial científica del almirante Bexitar gritó con voz llena de asombro: «La luna que los humanos terraformaron. Nuestros sensores detectan una biodiversidad increíble. Hay especies allí que nunca antes habíamos visto. ¿Podemos enviar un equipo de investigación a estudiarlas?», preguntó Bexar. «Las lanzaderas se están transformando. Estarán listas para estudios científicos en 1 hora». En la nave insignia de Corfac se mantenían conversaciones similares. La bionave de Krex Moore vibraba de emoción mientras sus sistemas orgánicos se adaptaban a su nuevo propósito. En lugar de buscar enemigos para destruir, ahora exploraba el espacio en busca de fenómenos interesantes para investigar. «General», su segundo al mando informó, «nuestras computadoras vivientes están detectando anomalías gravitacionales en el sistema cercano. Creen que podría ser un fenómeno natural que nunca antes habíamos visto. Reúnan un grupo de estudio», ordenó Exmore. «Y contacten con la división científica zapiriana. Quizás quieran unirse a nosotros». La sugerencia habría sido impensable apenas unas horas antes. Ahora parecía lo más natural del mundo. La transformación se extendió por ambas flotas a medida que las tripulaciones redescubrían talentos e intereses que habían olvidado. Los ingenieros zapirianos comenzaron a diseñar naves hermosas y eficientes que podían explorar la galaxia con comodidad en lugar de destruirla con furia. Los biotécnicos Korak comenzaron a cultivar nuevas formas de vida que podrían ayudar a sanar mundos dañados en lugar de consumirlos. Pero el cambio más notable se produjo en la comunicación entre las dos especies. Con el paso de las horas, los científicos ceirianos y Korak comenzaron a trabajar juntos en proyectos conjuntos. Compartieron datos, compararon teorías y combinaron sus diferentes enfoques para crear soluciones que ninguno de los dos podría haber encontrado solo. Comandante Chen recibió una solicitud que la hizo sonreír. Ambos almirantes querían reunirse en persona para finalizar formalmente la guerra y comenzar a planificar la paz. Habían elegido la luna terraformada como lugar de encuentro,
un mundo que había sido transformado. De la muerte a la vida en minutos. La ceremonia fue sencilla pero significativa. Representantes de ambas flotas se reunieron en la superficie del Nuevo Mundo, rodeados de bosques que no existían ni un día antes. Las flores florecían en colores que ninguna especie podía describir. Los ríos corrían claros y limpios, llenos de peces que nadaban formando patrones como arte viviente. Vexar y Cresmore se encontraron en el centro de un claro con sus bastones dispuestos a su alrededor. Por un instante, simplemente se miraron, procesando la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. 800.000 años, dijo Vexar en voz baja. Y 50 minutos para terminar, respondió Cresmore. Habían preparado discursos, declaraciones formales de paz que sus gobiernos esperarían. En cambio, se encontraron hablando con el corazón. Lo siento, dijo Vexar simplemente. Por todo lo que hicimos, todo lo que destruimos, todo lo que impedimos que naciera. Igual que yo, respondió Cresmore. Ambos éramos prisioneros del mismo miedo. Ahora podemos ser libres. Se extendieron la mano, una mano zapiriana encontrándose con una garra sioear en el primer contacto pacífico entre sus especies en casi 1.000.000 de años. El gesto fue presenciado por sus tripulaciones, por los equipos de monitoreo de ambas flotas y por los observadores humanos que registraron todo para que las generaciones futuras lo estudiaran. La guerra había terminado, pero poner fin al conflicto era solo el principio. Ambas civilizaciones tenían que aprender a existir sin el odio que había moldeado sus culturas. Las fábricas de armas debían reconvertirse a fines pacíficos. Las milicias debían convertirse en escuelas de exploración y ciencia. Los guerreros debían recordar cómo ser ciudadanos. La comandante Chen y su tripulación les brindaron orientación, pero tuvieron cuidado de no controlar el proceso. La sanación debía provenir de ambas especies, o nunca duraría. El primer proyecto conjunto fue la construcción de una estación espacial en el punto Nexus. En lugar de una posición militar estratégica, se convertiría en un centro de investigación científica e intercambio cultural. Los arquitectos zafirianos trabajaron con los bioingenieros Korak para crear algo hermoso y con vida, una estructura que pudiera crecer y adaptarse manteniendo una perfecta armonía artística. En cuestión de semanas, la estación recibía visitantes de toda la galaxia. Otras especies llegaron para ver lo imposible, dos antiguos enemigos trabajando juntos en paz. Algunos llegaron como turistas, otros como investigadores, y otros como refugiados de sus propios conflictos con la esperanza de aprender del ejemplo zapiriano de Korak. La transformación no fue fácil. Hubo contratiempos, malentendidos, momentos en los que viejos odios amenazaron con resurgir. Pero en cada ocasión, los líderes de ambas especies optaron por hablar en lugar de luchar, por comprender en lugar de atacar. Vector fue nombrado el primer embajador ceeriano para las relaciones pacíficas, un cargo creado específicamente para la nueva era. Su trabajo consistía en ayudar a otros comandantes zapirianos a adaptarse a la idea de que sus antiguos enemigos eran ahora sus aliados. Cresmore asumió un rol similar entre los Corfax, utilizando las habilidades empáticas de su bionave para ayudar a su gente a procesar los cambios emocionales que conllevaba abandonar una vida de odio. Los resultados superaron las expectativas de todos. Trabajando juntos, los científicos de Zeian y Korak hicieron descubrimientos que revolucionaron su comprensión del universo. Sus flotas de exploración combinadas alcanzaron galaxias que habían sido imposibles de visitar en solitario. Sus colonias conjuntas se convirtieron en ejemplos de lo que la cooperación podía lograr. Los niños nacidos en estos nuevos mundos crecieron hablando ambos idiomas, comprendiendo ambas culturas y viendo la diversidad como una fuerza en lugar de una amenaza. Nunca conocerían el odio venenoso que había consumido a sus antepasados. El comandante Chen observó la transformación con silenciosa satisfacción. El pacificador se había trasladado a otros puntos conflictivos de la galaxia, pero los humanos mantenían su presencia en la estación conjunta como consejeros y amigos. ¿Éxito?, preguntó su primer oficial, un joven humano nacido entre las estrellas. El comienzo del éxito, corrigió Chen. La verdadera paz no es solo la ausencia de guerra. Es la presencia de la comprensión, la cooperación y la esperanza. Estas dos especies están aprendiendo a cultivar la galaxia juntas. Así es como se ve el éxito. El oficial observó la bulliciosa estación donde los ciudadanos de Ceterion y Korak trabajaban codo con codo en proyectos que habrían sido imposibles para cualquiera de las dos especies por separado. ¿Durará?, preguntó. Chen sonrió. Están enseñando a sus hijos a crear en lugar de destruir, a explorar en lugar de conquistar, a comprender en lugar de temer. Sí, durará y se extenderá. Tenía razón. En una generación,
La paz zapiriana de Korak había inspirado el fin de docenas de otros conflictos. La galaxia estaba aprendiendo que los antiguos odios podían sanar, que las guerras eternas podían concluir, que los enemigos podían hacerse amigos, que la era de la jardinería había comenzado y florecería entre las estrellas durante milenios. Al final, la mayor arma que poseía la humanidad no era tecnología superior ni una potencia de fuego abrumadora. Era la simple comprensión de que todo conflicto, por antiguo o amargo que fuera, era solo miedo esperando ser transformado en esperanza. Y la esperanza, una vez plantada, crecía más rápido de lo que cualquier arma podía destruir.